Imaginen por un momento la siguiente escena. Un país entero que geográficamente está sentado sobre las reservas de petróleo más grandes del planeta. Ujú. Un lugar donde la energía literalmente brota del subsuelo. Y sin embargo, quienes viven allí pasan sus días con una zozobra constante. El miedo de no saber en qué momento se va a cortar la electricidad. Totalmente. Temiendo que el próximo apagón catastrófico paralice los hospitales, las escuelas, la vida misma. Pues es una paradoja absoluta que desafía toda lógica económica. Es un contraste brutal, sí. Y para arrancar nuestra inmersión de hoy, quiero traer a la mesa una idea que rompe con todo lo que creemos saber sobre cómo solucionar este problema. Hay un documento, escrito en abril de 2026, por el ingeniero Nelson Hernández, que plantea algo casi impensable. Ajá. ¿Qué pasaría si la cura para esta crisis no es perforar más pozos ni quemar más gasolina? ¿Qué pasaría si la solución es convertir a cada ciudadano en una planta generadora de energía? Cónchale, es un cambio de paradigma total. Exacto. Y el autor lo resume con una frase brillante. Cito textual. Solo cuando el miedo a seguir como estamos sea mayor que el miedo a cambiar, Venezuela podrá encender los motores de su verdadero potencial, que es su gente. ¿Qué forma tan poderosa de enmarcar un problema de esta magnitud? Porque fíjate que la cita no arranca hablando de cuántos millones de barriles faltan por extraer. Claro, no habla de cables ni de turbinas. Exactamente. No te dice cuántos megavatios necesita una planta. Va directo a la raíz psicológica e institucional del asunto. Es decir, el miedo al cambio, esa inercia de las costumbres y el enorme potencial humano que permanece dormido bajo un sistema disfuncional. Tal cual. Y creo que eso establece a la perfección la misión de nuestra exploración de hoy. Para quienes nos escuchan, quiero aclarar algo rápido. No vamos a hacer otro recuento doloroso y nostálgico de la crisis eléctrica. No, ya ese guayabo lo conocemos de sobra. Así es. Hoy vamos a analizar una hoja de ruta técnica y social muy específica, un plan bautizado como Neoenergía. Neoenergía. Exacto. Es un plan integral que busca reconectar el recurso natural con el papel del Estado, el mercado y, sobre todo, empoderar al ciudadano común para sacar al país del foso. Bueno, vamos a desempacar esto con cuidado, porque para nuestra audiencia, especialmente para todos los que están del otro lado fascinados por la transición energética o el futuro de Latinoamérica, este documento es una mina de oro. Sin duda alguna. Nos plantea de frente cómo una nación con una dependencia casi umbilical de la extracción petrolera puede transformarse en un centro de innovación tecnológica. Y debe hacerlo, además. Exacto, debe hacerlo. Pero antes de hablar de visiones de futuro y curas milagrosas, tenemos que entender por qué el paciente está en terapia intensiva. Claro, el diagnóstico. Sí, y leyendo las fuentes, me topé con una metáfora visual que me pareció clínicamente precisa. El iceberg del modelo agotado. Es una imagen excelente. ¿Verdad que sí? O sea, cuando ves un iceberg, lo que percibes es solo esa punta blanca que brilla sobre el agua. En este contexto, esa superficie visible es lo que sale en los titulares. El petróleo, el gas natural y la imponente hidroelectricidad del sur. Así es. Pero, como bien sabemos, los barcos no se hunden por la punta visible del iceberg. Se destrozan contra lo que no se ve. Exacto, contra esa masa colosal de hielo oscuro que está escondida bajo el agua. Lo fascinante aquí es que el diagnóstico del ingeniero Hernández detalla de qué está hecha esa masa sumergida. ¿Qué es lo que realmente colapsó el sistema? Tal cual. El documento es tajante en esto. La crisis no es por falta de recursos naturales. La crisis está compuesta por una opacidad administrativa absoluta y un centralismo que asfixia a las regiones. Ujú. A esto súmale una fragilidad sistémica donde no hay planes de contingencia, la politización de decisiones técnicas y un esquema de subsidios que es un agujero negro financiero. Y la vulnerabilidad del Guri, que no podemos olvidar. Exacto, depender casi por completo de una sola represa hidroeléctrica. Mira, en mis notas yo subrayé un concepto de las fuentes que define esto perfectamente. Dice, ser centralizados nos hizo frágiles, ser opacos nos hizo ineficientes. Si un solo nodo falla, el país se detiene. Es una radiografía perfecta. Es que, imagínense esto, es como tener un castillo gigante, blindado, majestuoso, pero con un solo enchufe en el pasillo para toda la electricidad. Claro. Si ese único enchufe hace un cortocircuito, no importa lo grande que sea tu castillo, te vas a quedar a oscuras. Y te pregunto, ¿es este centralismo el verdadero responsable del apagón estructural?
Esa analogía del castillo ilustra muy bien el problema de lo que el autor llama el Estado dueño administrador. Ajá, el dueño administrador. Sí. Históricamente se ha operado bajo un monopolio estatal absoluto, un modelo hermético que rechaza la participación privada. Las fuentes describen este andamiaje como un gigantesco muro de concreto. Un muro que bloquea todo. Exacto. Imagina un muro gris y gruesísimo que frena cualquier inversión. El talento y la energía están ahí, vivos detrás del muro, pero la estructura institucional no permite que fluyan, y el resultado es la escasez generalizada. O sea, nos quedamos en el aparato por culpa de un diseño terco y obsoleto. Totalmente. Y si ese modelo rentista es un muro de concreto, la pregunta obligada es, ¿cuál es el nuevo paradigma que viene a demolerlo? Porque aquí es donde la neoenergía nos pide un cambio de mentalidad radical. Un cambio casi filosófico, diría yo, porque el salto más urgente no es tecnológico, es cultural. Implica alterar para siempre la relación del individuo con la idea de la riqueza. Dejar atrás el mito del dorado. Exactamente. Por un siglo hemos cultivado esa idea mágica de que somos inmensamente ricos solo porque hay petróleo bajo el suelo, que con solo sacarlo la prosperidad está garantizada. Y la neoenergía dice, se acabó esa ilusión. ¿Se acabó? Tenemos que transitar de un modelo puramente extractivo a un modelo de innovación. Un modelo donde el valor real se crea a través del intelecto. Por eso me impactó tanto esa otra frase del documento, que dice, invertir en cerebros y no solo en taladros. Esa es la clave. Es entender que la verdadera reserva infinita no está enterrada en la faja petrolífera, sino en la creatividad y educación de la gente. Ahora, esto suena espectacular como discurso, pero para que sea realidad económica, el Estado tiene que sufrir una metamorfosis. Totalmente de acuerdo. Yo lo veo así, para quienes nos escuchan, imaginen que heredamos una cuenta bancaria gigante, y en vez de gastarla a lo loco, usamos ese dinero para fundar un imperio tecnológico basado en el intelecto. Es una excelente forma de verlo. Y si conectamos esto con el panorama general, estamos hablando de un nuevo contrato social. Es buscar la soberanía a través del conocimiento. Pero para que esto funcione, el rol del Estado tiene que rediseñarse desde los cimientos. Ya no puede ser ese operador monopólico torpe. Exacto. Tiene que evolucionar hacia lo que la neoenergía llama un Estado arquitecto y regulador. Estado arquitecto. Me gusta el término. Su misión deja de ser operar taladros y pasa a ser el diseñador de reglas claras, fomentar la competencia, proteger al consumidor y dar seguridad jurídica para que el capital privado fluya. Y hablando de reglas claras y capital privado, hay un movimiento táctico audaz en el documento que me llamó muchísimo la atención. A ver. Llevar a PDVSA, la empresa petrolera estatal, al mercado de valores internacional. Ah, sí. Ese es un punto de inflexión brutal. ¿Verdad que sí? Tiene que someterse a reglas globales. Auditorías externas, reportes trimestrales. Tienes que explicar públicamente en qué se invierte cada centavo. Es encender los reflectores en un cuarto oscuro. Cuentas claras conservan amistades y atraen inversiones, pues. Exactamente. La soberanía se defiende demostrando eficiencia con cuentas auditables. Ahora, vamos a aterrizar todo este concepto macroeconómico. Porque ya cubrimos la filosofía. Cerebro sobre taladros, Estado arquitecto, transparencia. Ajá. Pero para nuestra audiencia, la gente que va en su carro o está trabajando, escuchándonos, ¿cómo opera este sistema en el día a día? El documento explica que la neoenergía descansa sobre 3 pilares interconectados. Sí, la interconexión de esos 3 pilares es el secreto del éxito de este modelo. El primer pilar es la eficiencia. Ok, eficiencia. Y aquí hay que aclarar algo. Cuando en plena crisis se habla de eficiencia, la gente piensa inmediatamente en racionamiento. Claro, apaga el aire acondicionado, no laves de noche. Exacto, que te acostumbres a vivir con menos. Pero la neoenergía rompe con esa lógica castigadora. Aquí la eficiencia significa electrificación inteligente de la demanda. O sea, tecnología. Tecnología pura. Vehículos eléctricos para no depender de gasolina subsidiada, redes inteligentes, medidores modernos, optimizar el consumo sin sacrificar ni un poquito la calidad de vida. Una eficiencia tecnológica que no te duele en el día a día. Pero claro, para que la sociedad acepte todo esto y confíe en las nuevas tarifas, necesitas el segundo pilar. Que es la transparencia. Porque, no le puedes pedir a un consorcio internacional que invierta, ni a un ciudadano que pague el costo real,
si nadie sabe a dónde va el dinero? ¿Ni cómo se calculan las tarifas? Exacto. Por eso este pilar exige una política estricta de Open Data, datos abiertos en tiempo real. Imagina que cualquier persona pueda entrar a un portal web y ver cuántos megavatios genera el Guri. O el costo real de ese megavatio en ese momento. Tal cual. Cuando eliminas el misterio, destruyes la corrupción y recuperas la confianza. Y solo así puedes dar el paso al tercer pilar, que es mi favorito. Resiliencia y descentralización. Aquí es donde dejamos atrás al castillo con un solo enchufe. Exactamente. Durante décadas dependimos de una gran represa y miles de kilómetros de cables vulnerables. La descentralización propone destruir esa dependencia creando miles de microredes y fomentando la energía solar distribuida. Que cada barrio o zona industrial genere lo suyo. Así es. Si el sistema central falla, tu comunidad no se apaga, se desconecta de la red, activa sus paneles solares y la vida sigue. Es aislar la herida para proteger el resto del cuerpo. Y el protagonista de todo esto, el corazón de esta red, es una figura totalmente nueva que introduce el documento, el prosumidor. El famoso prosumidor, sí. Cónchale, este concepto es fascinante. Para quienes nos escuchan, visualicen esto. Pasas de ser un consumidor pasivo que reza para que no se vaya la luz a ser productor y consumidor a la vez. Una maravilla. Instalas paneles en tu techo. Consumes lo que necesitas al mediodía y si te sobra energía, el sistema inteligente inyecta ese excedente a la red nacional. Ayudas a iluminar al país y a cambio recibes un pago o un crédito. Pasas de ser víctima a ser un microempresario energético. Es la democratización absoluta de la energía. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante y tengo que hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Todo suena chévere en teoría, pero seamos realistas. Si hoy una familia instala paneles y trata de venderle energía al Estado, lo más probable es que termine en un empastelado legal monumental. Ah, sin duda. Arriesgas multas, decomisos, las leyes actuales protegen al monopolio, no al prosumidor. Entonces, ¿no es esto un poco de ciencia ficción jurídica? Es un escepticismo súper válido, de verdad. Pero lo bueno del ingeniero Hernández es que no se queda en la utopía. Él usa una hoja de ruta práctica llamada la matriz de superación de escollos. Matriz de superación de escollos, ¿ok? Él sabe que la burocracia actual es un freno de mano. Por eso, la primera exigencia es la promulgación inmediata de una ley de medición neta, lo que se conoce internacionalmente como net metering. A ver, para visualizarlo bien, ¿cómo funciona ese net metering físicamente en la casa de alguien? Físicamente es instalar un medidor bidireccional. En la noche, cuando consumes de la red tradicional, el medidor gira hacia adelante, acumulando tu deuda. Como ha sido toda la vida, pues. Exacto. Pero al mediodía, si tus paneles generan más de lo que gastas, esa electricidad fluye hacia la calle y en ese momento tu medidor literalmente empieza a girar hacia atrás. Cónchale, qué increíble. La ley obliga a las operadoras a comprarte ese excedente a un precio justo, descontándolo de tu factura. Esa es la herramienta legal que dinamita el monopolio. Chévere, pero hay otro elefante en la habitación. Para comprar esos paneles o baterías de litio, te enfrentas a una aduana que trata las tecnologías limpias como artículos de lujo. Los impuestos son absurdos. Y la matriz también responde a eso. La propuesta exige eliminar esa estructura impositiva, aplicar arancel cero y exoneración total del IVA para toda la cadena de valor de las energías renovables. Lógico. Si quieres que la gente invierta, no puedes cobrarles un peaje confiscatorio por ayudar a resolver la crisis. Exactamente. Todo blindado bajo una ley orgánica de energías unificada, para que las reglas no cambien según el humor del funcionario. Y si hablamos de sincerar la economía, inevitablemente chocamos con los subsidios. Hemos vivido con una cultura de energía regalada donde la factura no cubre ni el papel en el que se imprime. Sí, y esa distorsión quiebra la infraestructura. El modelo plantea tarifas inteligentes que reflejen el costo real. Sin precios reales, no hay mantenimiento. Pero claro, hay población vulnerable que sufriría con ese choque económico. Por eso el modelo no elimina la ayuda social, la transforma. Dejas de subsidiar el producto, regalando energía a todos, y pasas a subsidiar directamente a la persona que realmente lo necesita, mediante transferencias financieras directas. Excelente. Entonces, recapitulando el andamiaje. Ley de medición neta, cero aranceles, tarifas reales y subsidios directos a los vulnerables. El andamiaje legal está listo, sí. Lo que llaman el estante energético del país. Uy, los números de ese estante son impresionantes. Cuantifican un potencial total de 300 gigatoneladas equivalentes de petróleo, o GTPE.
Son números astronómicos. Y eso abarca los hidrocarburos tradicionales, claro. Pero la verdadera revelación de la neoenergía es el potencial gigantesco de las energías renovables. Que las fuentes reportan en 450 megatoneladas equivalentes de petróleo. Y para que nuestra audiencia lo dimensione, esto es tener un océano de electricidad limpia sobre nuestras cabezas. Así es. Potencial fotovoltaico, eólico en las costas, biomasa, incluso energía de las olas. Es como si el país fuera un restaurante famosísimo por un solo plato tradicional, el petróleo. Ajá. Y de repente despliega un menú degustación de energía sostenible impresionante. Para todos los gustos. Qué buena analogía. Y fíjate que poseer esa abundancia diversa nos lleva al objetivo máximo. Esto plantea una pregunta importante. Si tienes ese estante repleto, ¿no te limitas a resolver tus apagones? Claro, vas por más. La meta final es transformar al país en un hub de energías limpias para toda la región, exportando el recurso del siglo, el hidrógeno verde. Hidrógeno verde, que se produce usando energía solar o eólica pura para separar el agua, creando combustible cero emisiones. Es fascinante usar nuestro sol no solo para prender neveras, sino para exportar tecnología verde. Es un salto cualitativo enorme, pero el documento nos advierte con una herramienta llamada la curva de refugio, que este salto no ocurre chasqueando los dedos. Sí, es crucial repasar esa curva de tiempo para darle perspectiva a la gente. Comienza en la precrisis, donde ignoras las alarmas. Luego caes por el precipicio hacia la crisis, los apagones crónicos, el colapso. El fondo del pozo. Y de ahí la curva escala hacia el alivio. Y ojo, que el alivio son puros pañitos de agua caliente. Son reparaciones urgentes y plantas de emergencia. Si nos relajamos ahí, volvemos a colapsar. Por eso hay que empujar hacia la solución, que es la cirugía estructural. Leyes, bolsa de valores, privatización, microredes. Hasta llegar a la sostenibilidad. Cuando el mercado es transparente, el prosumidor está activo y somos finalmente ese hub energético. Es un proceso de meses y años. ¡Qué inmersión tan reveladora! Comenzamos viendo ese iceberg que hundía el sistema por su fragilidad y descubrimos un plan maestro, la neoenergía, que usa cerebros, datos abiertos y microredes para convertir al ciudadano en un productor activo. Es la firma de un nuevo contrato social, totalmente. Definitivamente. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una idea para reflexionar. A ver. Hemos hablado de cómo la neoenergía crea prosumidores financieramente independientes, familias que generan su luz y venden excedentes. Si la descentralización de la energía crea ciudadanos totalmente independientes que generan y venden su propia electricidad, ¿cómo transformará esta independencia económica y energética la cultura política de una sociedad que históricamente dependía de un Estado proveedor? Wow. Piénsenlo. Si no necesitas que un burócrata te apruebe un servicio para encender el bombillo, tu relación con el poder cambia de raíz. Es un cambio de voltaje que va mucho más allá de los cables, porque crea ciudadanos que ningún poder centralizado podrá volver a controlar mediante la amenaza de la escasez. Es una reflexión espectacular. La arquitectura de nuestra red define la arquitectura de nuestra libertad. Con esa idea nos despedimos por hoy. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este análisis. Sigan investigando, sigan debatiendo. Y recuerden que el motor del país siempre ha estado en la mente de su gente. Un abrazo grande y hasta nuestra próxima exploración.